día su familia solo tiene permiso para ir a velarle un rato, pero no tiene permiso para ir a sepultarla. ¿Culpable quién? El CEN del SUTEP, pues, señores maestros. Y como premio, y por haber permitido todas estas formas de leyes lesivas al magisterio, por haber llevado al abismo, al suicidio laboral al magisterio, el propio Ministerio de Educación le ha premiado con doblarle las licencias sindicales a gente que no tiene la representatividad a través del Decreto Supremo 013. Y no va a dar evaluaciones. Para seguir traicionando al magisterio. Y no va a dar evaluaciones. Y no va a dar evaluaciones. ¿Dónde estamos? Y no van a dar evaluaciones. Es más. Bueno, vamos a regresar en cualquier momento de ser necesario con información de la Plaza San Martín. Es el dirigente Pedro Castillo insistiendo en la paralización del sector educación. Ya están con nosotros nuestros compañeros en portada, Mario Ghibellini y Verónica Linares. Buenas noches, adelante compañeros. ¿Qué tal, Angélica? Muchas gracias, buenas noches amigos, ¿cómo están? Hola Verónica. Vamos a iniciar en portada, pero rápidamente regresamos a la Plaza San Martín, donde hay esta concentración de los maestros que todavía continúan en huelga. Y de acá, en cualquier parte del país, donde usted quiera, convoque a los maestros y ahí estaremos para decirle frente a los maestros si usted tiene la legalidad o la legitimidad. Colegas maestros, acá no hay un fin político. A nosotros nadie nos financia la huelga. Estamos con nuestro propio mísero sueldo, abandonando nuestra familia. Por dignidad, por nuestros padres de familia. Verónica, Mario, buenas noches. Bueno, comentarles que se han unido hace unos instantes más regiones a esta marcha. Han llegado también por el Jirón Carabaya, que estuvo cerrado hace unos instantes, y finalmente ya la plaza está completamente llena. Todos los docentes escuchando a Pedro Castillo, que en este momento pues ha reiterado que las clases no se van a reiniciar el lunes. Y ahora pues arengan a apoyo a Pedro Castillo, a quien reconocen como su único líder e intermediario para conversar con el Ejecutivo. Nos damos cuenta y sentimos en carne propia. Es una vergüenza, señor presidente de la República, que siendo usted otrora ministro de Economía, se compromete ante la Comisión de Educación elevar el presupuesto del Producto Bruto Interno al 6%, del 6% al sector educación. Hoy que usted es presidente, cumple esa palabra, cumple esa promesa, porque es una vergüenza que el Perú, a nivel de América Latina y del mundo, esté en la cola. Es un sector olvidado, el sector educación considerado como un servicio. Escuelas y colegios, su infraestructura cayéndose por pedazos. Nosotros los maestros que venimos trabajando con niños que se duermen de hambre en las escuelas, alumnos con anemia, alumnos tuberculosos, alumnos con plomo en la sangre, desnutridos, padres de familia que todavía tienen que comprar. El maestro tiene que hacer de todo. En la escuela y en la punta del cerro, aparte de dictar las clases, tiene que servir de cocinero, tiene que servir de barrendero, de director, de auxiliar, de enfermero, de psicólogo, de todo. Y encima le quieren evaluar desde el pupitre para despedirle. Aún más,
diciéndole que mire, ese profesor no vale, que es mediocre, no quiere la evaluación. ¿Cómo vamos a querer una evaluación desde arriba del pupitre? ¿Quién evalúa a quién? ¿Ah? Hoy, como estamos en un gran cambio, hoy todo ha cambiado. Ahora hay que enseñarle a nuestros alumnos que la independencia del Perú ya no lo hizo don José de San Martín. Hay que enseñarle a nuestros alumnos que ahora ya ha desaparecido la región de Loreto, sino que hay una región que se llama Iquitos. Hay que ser coherentes. Nos piden dignidad, nos piden preparación. Pero ¿dónde está la práctica? Colegas, allá en la punta del cerro donde no llega el teléfono, donde no llega el agua, donde no llega la luz, donde no llega la señal de televisión, ahí hay un soldado contribuyendo a la formación del país, ahí hay un maestro. Colegas maestros, sin embargo, en este país, cuando el maestro, cuando el trabajador, cuando el médico, cuando el enfermero, cuando la obstetriz sale a reclamar su derecho, te dicen que es de tal línea, que es de tal color, que es senderista, que es terrorista. Pero en tiempo de elecciones, no sé de dónde sacan la plata y ahí el presidente dice que usted es ciudadano. Debemos ser coherentes. Hay maestros que también, aparte de ser maestros, han contribuido en la defensa de la patria. Han sido soldados, han estado en la frontera de la patria y no se lo reconoce. Maestros que hacen el papel también de enfermeras y no se les reconoce. Maestros que contribuyen a la salud, al folclore, a las costumbres, a las buenas tradiciones de nuestro pueblo y no se les reconoce. Maestros contratados que tienen maestría, doctorado, auxiliares que contribuyen con otra actividad. Contribuyen con la formación, no se le reconoce. Se le pone un programa que se le llama semáforo. Es decir, si el profesor, es decir, si de repente por ahí te vas, ministra incapaz, te vas, ministra incapaz, te vas, ministra incapaz, te vas, ministra incapaz. Los maestros en las calles por culpa de Kuczynski, los maestros en las calles por culpa de Kuczynski, los maestros en las calles por culpa de Kuczynski. Este es el SUTE y estas son sus bases. Este es el SUTE y estas son sus bases. Este es el SUTE y estas son sus bases. Este es el SUTE y estas son sus bases. Colegas maestros, tenemos que ser conscientes también de que en el Perú, reforma tras reforma, modelo tras modelo, que se han caído por su propio peso al tacho de basura, diciéndole, señor maestro, aquí están sus rutas de aprendizaje,
y yo la voy a evaluar, diciéndole, aquí están sus rúbricas, maestro, cumple usted con este alineamiento. Señora ministra, ¿Qué pasa? el profesor... Acaba de haber un incidente, Mario, Verónica. Hay un docente que se ha desmayado. Entendamos que esta es una jornada que lleva horas y acaba de sufrir una descompensación. Esta persona, le están trayendo agua. Está ocurriendo esto en medio del meeting que estaba dando, en medio de las palabras que estaba dirigiendo Pedro Castillo. Pues se acaba de producir este incidente. Han sido horas realmente que nosotros también hemos acompañado esta marcha, ¿no? Ha sido un camino bastante largo que empezó aquí en la Plaza San Martín, regresó nuevamente hasta este punto. Esto ha empezado muy temprano y siendo ya pasadas las 7 de la noche es que se ha producido este incidente con un profesor que ha sufrido una descompensación. Es el profesor de la base Huancavelica, según nos indican, que está siendo ayudado por los otros dirigentes que se encuentran aquí en la misma tarima donde estamos nosotros cubriendo esta concentración en la Plaza San Martín. Seguimos, compañeros, colegas, los montones. Colegas, maestros. Bueno, el profesor ha sido identificado con su nombre, es Moisés, pertenece a la región Huancavelica. Y bueno, le han alcanzado alcohol, le han alcanzado un poco de agua para que pueda recuperarse. Pero bueno, probablemente va a necesitar descansar. Retirarse de este punto. Hay docentes que seguramente no han almorzado, no han tomado alimentos, precisamente porque han estado en esta jornada bastante extenuante. Hay que ponerle de color rojo. Si el profesor tiene alguna dificultad y no le comprende porque tiene algunos problemas económicos, hay que ponerle un color rojo. Y si el profesor hace un esfuerzo y cumple con su trabajo, hay que ponerle un color verde. Pero cuando el profesor se esfuerza y hace un trabajo más óptimo, más cercano a sus alumnos, socializa la comunidad, ya no hay color con que la evalúen. Eso tiene que cambiar, queridos maestros. ¿Qué dice que no hay plata para pagar la deuda social? Bueno, lo que podemos observar también es que no hay una ambulancia cercana, no hay, digamos, alguien que pueda atender adecuadamente a esta persona, ¿no? Aquí en los alrededores de la Plaza San Martín, si bien existe una concentración bastante grande, no hay pues disponible un puesto de atención o una ambulancia de los bomberos para que pueda atender al profesor Moisés de la región Huancavelica, que acaba de sufrir esta descompensación aquí en la Plaza San Martín. Sí, Marian, pregúntale a alguno de los otros maestros que están con él, ¿cuál es su apellido? Para poder informar también que, bueno, el maestro se ha descompensado, se ha desmayado, pero ya está recuperado. Entonces, poder informar también a su familia de Huancavelica.
Bueno, aquí es el representante de Moquegua. ¿De Moquegua o de Huancavelica? No, perdón, de Huancavelica. De Huancavelica. Pero tienen el nombre completo. El apellido. ¿Sabe el nombre completo del señor que está desmayado? Está en la lista. Moisés. A ver, fíjese. Están aquí averiguando los señores dirigentes. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos sin almuerzo. Hemos estado desde temprano esperando en el Congreso para ser atendidos. Y entonces estamos bastante agotados, cansados. Ah, va llegando Pasco. Bueno, todavía va a entrar más gente en esta tarima. Lo que pasa es que aquí también estamos bastante apretados, ¿no? Hay poco espacio para moverse, señor. ¿Cuál es el apellido del dirigente? ¿Usted lo sabe? No. Es el profesor Huancavelica, de la región de Huancavelica. De la misma información que nos dan. Claro, nos dieron 120, vamos que... Y mientras tanto acaba... Moisés Taipe. Moisés Taipe, nos dice Verónica. Mario es el nombre del dirigente de Huancavelica que acaba de sufrir esta descompensación, y paralelamente por la avenida Nicolás de Piérola acaba de llegar la base de Pasco, que se está uniendo también a esta manifestación aquí en la Plaza San Martín, que ya de por sí está completamente llena de gente. Hay incluso personas que están ocupando la pista debido a que ya no hay espacio en la plaza. Está absolutamente llena a esta hora de la noche. Será el señor ministro, la han engañado. Señor, ¿con quién fue que hablado ayer? Acá está Pasco, entrando a la plaza. También entra Ayacucho. Muy bien, muchas gracias a nuestra colega Marian Jauregui por esta comunicación desde la Plaza San Martín. Y ahora volvemos a los estudios. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches de nuevo. Vamos a empezar, creo, presentando a nuestros invitados, Verónica. Sí. Bueno, le damos las buenas noches y bueno, las disculpas del caso, porque estábamos en vivo ya desde hace algunos minutos desde la Plaza San Martín. A César Campos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Analista político, y Víctor Colupus. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, y vamos a empezar efectivamente con el tema de la huelga magisterial, las manifestaciones que continúan, es decir, mientras más gremios reciben en Palacio de Gobierno, más manifestantes hay en la calle. Entonces la pregunta es, ¿a quién representan los que reciben en Palacio o quiénes son los representantes de los que están en la calle? ¿Con quién habló el presidente? Y el primer ministro y la ministra de Educación y el gobierno, digamos, en su conjunto. Muy bien, vamos primero a compartir con ustedes una noticia sobre el Cusco, donde la UGEL ha informado que el lunes 14 se reinician las clases. Tenemos un documento. ¿Qué UGEL es? Director de la UGEL Cusco, o sea, toda la región. Según este comunicado, anuncia que el lunes 14 de agosto se reinicia oficialmente las actividades escolares en todas las instituciones educativas públicas del ámbito local. El doctor Andrés Carrión Ninán, director de la Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco, luego del anuncio hecho por el doctor Elías Melendres, director regional de Educación del Cusco, informó que este lunes 14 de agosto se reiniciará oficialmente las labores escolares, habiendo invocado a los diferentes estamentos de las instituciones educativas públicas del ámbito acción, unir fuerzas y voluntades, bueno, etcétera, etcétera. Pero se inicia en todo el Cusco, sí, ¿no? La UGEL de todo el Cusco es lo que dice aquí. Bueno, esta es la información que tenemos, y avisamos también a los padres de familia del Cusco, queda para que van a los niños. Sujeto a verificación, sí, ¿no? Por supuesto, porque como analizábamos hace un momento, en la circunstancia en que este docente de Huancavelica, que había sufrido una descompensación, estaban transmitiendo, la delegación de Pasco, que se supone es otro, ¿no es cierto?, de los úter con los cuales habían llegado a un acuerdo el Ministerio de Educación. La ministra Martes mencionó a tres, ¿no? Cusco, Arequipa y Pasco. Bueno, sí, ahí estaban haciendo su ingreso a la Plaza San Martín. Un grupo de Pasco. Claro. Y como bien comentaba Mario, esto parece pues una puerta giratoria, ¿no es cierto? Salen de Palacio y vuelven a ingresar a la marcha, porque al parecer hay sectores o que desconocen a la dirigencia que ha negociado, o siguen manteniendo sus banderas de protesta porque creen insatisfechas las urgencias que ellos han reclamado al gobierno.
Está de más reiterar todo lo que se ha dicho y se ha analizado a lo largo de estos días sobre la imprudencia del presidente Kuczynski de haber convocado a dialogar a Palacio. Y si ustedes vieron su lenguaje el día de ayer, él decía, tomo nota, ¿no es cierto?, de sus reclamos, tomo nota, o sea, no asumía compromisos. ¿Para qué los lleva a Palacio? Solamente para bendecir lo que supuestamente sus ministros estaban haciendo. Pero evidentemente eso abre una caja de Pandora para que todas las protestas populares, gremiales, sectoriales, se tengan que conducir a la Plaza Mayor o a la Plaza de Armas para que el presidente los pueda recibir. Evidentemente estamos ante una situación todavía incierta. La ministra Martens dijo que iba a sumar también otras regiones, Tumbes y Piura, lo prometió esta mañana en una emisora local, y la verdad que yo no veo todavía ningún viso de solución concreto, real, al tema planteado. Definitivamente el gobierno ha sido rebasado, las dirigencias siguen en sus pugnas magisteriales, siguen en sus pugnas políticas, y no tenemos pues un liderazgo único, como se ve, hablan demasiados voceros, que conduzca esto hacia un destino cierto, por lo menos para saber que han sido satisfechos. Pero es que la invitación a Palacio es un estímulo para que proliferen los voceros. Por supuesto. Porque, es decir, yo tengo un grupo suficientemente representativo, me reciben yo quiero en Palacio. terminar, antes de que Edith pueda opinar, con eso. Justamente ese es un punto me parece importante, porque puede haber sectores que crean ganar, obviamente por su cercanía, ¿no es cierto?, más al poder, para resolver un problema, como otros que más bien se radicalicen. Acuérdense ustedes el caso Conga. Es que a mí me parece muy parecido. Goyo Santos, cuando era gobernador, y Salomón Lerner lo contaba, estaba totalmente de acuerdo con empezar un reconocimiento hacia el tema de Conga, pero apareció Wilfredo Saavedra, que venía de las huestes del MRTA y que radicalizó la protesta contra con la continuación de Conga, y por supuesto Marco Arana, que también estaba metido en esa época a profundidad. Eso hizo que más bien Santos adquiriera una postura más radical que la de ellos. Porque evidentemente a todos los desconcertó. Santos era un gobernador que quería ser sensato, en todo caso, en establecer puentes de negociación, y no pudo hacerlo porque la radicalización de los otros voceros lo llevó a otro terreno, ¿no? Mira, a mí lo que me preocupa son dos cosas, ¿no? Lo primero es de que el presidente haya permitido o haya, vamos a decirlo de una manera, sacado de la jugada a sus ministros, y él ha asumido directamente la negociación. Y una negociación entre comillas, porque si el presidente interviene ya en una negociación, se supone que es la última instancia y la solución se debe dar ya. Sí, no, que vaya a las Naciones Unidas, no hay, claro, no es algo que quieran pues irse a la Corte Interamericana o algo así, pero o sea, bueno, ok, se reunieron, no ha habido solución y seguimos en el mismo entrampamiento, ¿no? Pero adicionalmente a esto, a mí lo que me preocupa es de que ya quedó claro de que ahora los médicos, las enfermeras, los policías o cualquier gremio nacional que tenga algún tipo de incomodidad o necesidad insatisfecha, simplemente va a ser un griterío y el presidente los va a tener que recibir, ¿no? Porque ya dio muestras de eso. Claro. Entonces, ¿por qué a los maestros sí y a nosotros no? Tiras la piedra y el presidente te recibe, ¿no? Entonces, así yo creo que está pésimamente manejada el tema de una gestión de un conflicto. Por eso es un conflicto social, básicamente, ¿no? Y los gestores de conflictos sociales del gobierno brillan por su ausencia. Porque, es más, el premier Zavala relanzó un tema de una oficina de diálogo y de gestión de conflictos y demás, que quedó para la foto, porque si de verdad hubiera un funcionario competente, no iba a decir otra palabra, competente, que pudiera abocarse a este tema, no llegarían a esta situación. El viceministro de la Gobernanza se llama. Ah, era el nombrecito, no bien marquetero el nombre, no pero en marketing nomás parece que se ha quedado. En algún momento el presidente, qué bueno, el señor Vizcarra ya no está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque lo necesito en las regiones, que me ayude ahí. Pero yo creo, Verónica, que eso va más allá de esto, porque incluso para solucionar este problema el gobierno tiene que recurrir, así parezca cargoso o complicado, a las normas, ¿no? Este gobierno, para ser exacto, en agosto del año pasado, publicó una norma modificando el reglamento del magisterio y demás, y este gobierno señaló de que las negociaciones del Ministerio de Educación se tienen que hacer única y exclusivamente con el Sindicato de Docentes Nacional, y prohíbe la norma que el gobierno, a través del Minedu, haga negociaciones sectoriales con los subsindicatos regionales. Entonces, el gobierno no cumple su propia norma, el gobierno ha generado mayor caos, y lo que me preocupa es de que, ya al margen de que el presidente ya haya llamado pues a un diálogo directo, ¿no?, incumpliendo las reglas básicas de cualquier negociación, ¿no?, yo me pregunto
y la ministra de Educación no sabía que existía la norma. Porque eso es una norma del sector de educación, es el decreto supremo, si no me equivoco, es el 01316 Educación. Y lo firma el presidente Kuczynski y el señor Saavedra. Saavedra, ¿no? Entonces, pero la ministra, perdóname, Dítel, solamente para un poco alimentar el debate sobre esto, ha señalado también esta mañana de que hay dos aspectos que negociar. El aspecto remunerativo que estaba a cargo de los gobiernos regionales, podían ellos tratarlo directamente con los gobiernos regionales. Aspectos como la evaluación, la acreditación, el mejoramiento, la preparación de los docentes, era con la Dirección Nacional del claro, pero es que, ¿no? César, la norma, o sea, la decisión que tú haces es la negociación de los docentes con el gobierno regional. La norma dice, el Minedu, es decir, el gobierno nacional, no negocia con subsindicatos regionales. Exacto. Entonces, si el gobierno lo ha dictado, este gobierno, y el gobierno no lo cumple, entonces están en un caos por culpa de ellos. Lo que tiene todo el sentido, porque no se puede estar negociando parcialmente claro, con un montón de interlocutores, porque lo que decides acá lo borras allá. Así es. Y no, pero es que, además, eso es un procedimiento legal que en materia laboral se llama negociación colectiva. ¿No? Entonces, tú no puedes negociar, por ejemplo, con Ancash, condiciones laborales para los profesores de Ancash y para los de Puno unas distintas, porque forman parte de un mismo la semana bloque pasada y no laboral. pasó nada. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Porque si hicieron esta ley en agosto, es porque él sabía perfectamente del señor Saavedra, y lo veía desde hace 3 años antes, que esto se veía venir, ¿no es cierto? Sí. Y que esto tendría que haber sido la prioridad del nuevo, y en este caso la nueva ministra de Educación, porque ya estamos poniendo este parche porque esto se va a desbordar. Y pareciera que no hizo nada. Porque la semana pasada se firmó el acuerdo con este maestro, dirigente de SUTEP, y a nadie le interesó. Entonces, bueno, algo hay que hacer. ¿Cuál tendría que haber sido esta otra alternativa para no incumplir la ley? Mira, porque tendrías que hablar con las bases, con las regiones. ¿Qué tendrías que haber hecho? Es que, sacar a los maestros, descontarles, Verónica, hasta poder expulsarlos. La norma te dice que hay un sindicato de docentes nacional, formal, y eso está, creo, desde la época del ministro Chang. No, entonces hay un sindicato formal reconocido por ley. Sí. Que el gobierno no quiera negociar lo obvio, piensa que lo puede manejar de otra manera. No, pero perdón, estamos hablando del SUTEP. No, hay un sindicato de trabajadores docentes nacional, así se llama, y está en este decreto supremo del año pasado, que básicamente amplía un poco lo que ya viene de muchos años atrás. Ok, ¿no? y entonces, ¿el SUTEP qué es entonces? Perdón, porque todas las marchas que hemos visto en el gobierno, desde el gobierno del señor Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Los de la señora ministra Patricia Salas, negociaban con el SUTEP. Pero es como los sindicatos que existen, ¿no? Tiene CGTP, CTP, ¿no? O sea, hay diversos tipos, federación. Claro, el otro no es sindicato, creo que es una asociación magisterial, es distinto del concepto, ¿no? O sea, evidentemente están agrupados ahí y sin embargo es un vehículo nada más de negociación. Aquí el tema es cómo se han embalsado, ¿no es cierto? Todo lo de las presiones y todas las demandas que ha tenido el magisterio y cómo se le ha dejado explotar en un determinado momento en el que efectivamente hay pugnas políticas también al interior de los gremios. Acá se está definiendo políticamente, a mi juicio, al interior del magisterio cosas que se van a proyectar para después. No es un tema solamente de reivindicación puntual, oye, ponme la base de 2.000 soles para la remuneración básica, fundamental. No, en la primera escala, en el primer nivel, no. Aquí hay visión política. Claro. Y en eso había que hacerle caso más bien al ministro del Interior. Lo dijimos el 28 de julio cuando nos sorprendimos de que el presidente no tocara lo que el 26 de julio, 2 días antes, Basombrío ya estaba diciendo. ¿Hay infiltración? La hay. ¿Hay que determinar quiénes son? Hay que determinar. No hay que inculpar, por supuesto, a todos los maestros. Además, él dijo que con estos sectores no vamos a dialogar. La posibilidad es cero. Ahora sí, el domingo lo dijo. Mario, Verónica Dítel, la confusión es mayor, porque no sabemos efectivamente, porque no los han querido identificar el propio gobierno. El propio gobierno no ha señalado quién es el interlocutor válido y quién es el inválido. Todo es una generalidad. Lo que venía a ser más bien una cosa puntual, que Basombrío lo denunció, se ha convertido en una generalidad. Perdón, solamente para precisar, mientras estamos conversando, estas imágenes son en vivo, no son imágenes de archivo, son imágenes en vivo de las diferentes bases del interior del país que siguen llegando aquí a Lima. Y están llegando hacia la Plaza San Martín. Y esa cruz que veíamos sobre una especie de cartón negro no es precisamente por el relato religioso, sino es la sugerencia de que están cargando el féretro de alguien. Sí, ¿no? claro. Que es un clásico en este tipo de manifestaciones, pero bueno, eso para graficar la intensidad, el ánimo que debe estar. Desde el 2013 no veíamos a los maestros en las calles. 2013.
14, 15, 16, 17, casi 4 años que no sucedía esto. ¿Por qué? Mira, yo creo que en parte sucede porque, como lo ha dicho César, esta huelga no solamente es un tema magisterial, es un tema político. Ahí han estado arengando, pues, se va, la ministra se va, ¿no? Y obviamente... Todas las manifestaciones siempre piden que el ministro se vaya. Sí, pero es que la ministra creo que en esta oportunidad se ha puesto, vamos a llamarlo así, en bandeja, porque ella sale en la mañana y dice, hoy empiezan los despidos de los maestros, y horas después sale el premier diciendo, seguiremos con el diálogo. O sea, tú no puedes... Vamos a dialogar con los despedidos. Sí, claro, o sea, tú no puedes decir, los voy a comenzar a votar si es que no se reincorporan, y el premier, que es el jefe de la ministra, sale a decir, vamos a seguir dialogando. O los votas o dialogas. O sea, para empezar, el gobierno que se ponga de acuerdo, pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a flexibilizarse? ¿Va a poner mano dura? ¿O van a seguir, pues, en este quilombo? ¿No? Entonces, y eso contribuye, pues, a que los maestros sigan, pues, enardecidos, pues, ¿no? ¿Qué les parece si para poner esto en contexto conocemos lo que dijo la ministra esta mañana? Para continuar con el quilombo. Para continuar con el quilombo. Me alejo porque después tus fans se molestan. Justa razón. A ver, Marilu Martens, ministra de Educación, hoy que ya deberíamos empezar con los despidos, porque esto no es amenaza, es consecuencia y los profesores lo saben muy bien. No asistes, hay descuentos. Hoy lo ha dicho. Hoy. Bueno, pero eso lo viene diciendo desde la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿cómo además, lo primero era, se les descuenta lunes, martes y miércoles, y el jueves, es decir, ayer empezaba la separación del cargo. Entonces ni siquiera es consistente en ese mismo anuncio, me parece. Bueno, y ya no lo va a hacer, pues, ¿no? No creo que vaya a seguir con el tema, ya que después que el premier ha dicho que van a dialogar y no van a despedir a nadie. Este gobierno ha permitido la derrota del Estado, y esta es una primera gran derrota, una primera arrodillada, evidentemente, ante un embate que no es capaz de manejar. Claro. Porque ahí es donde más bien el concepto de operación política debería ser bien entendido por el gobierno. Yo estaba leyendo la entrevista del presidente en Caretas y la comentábamos, Mario Dittel, Verónica, en el sentido de que él cree que operación política significa poner a un mañoso, no un hombre que juega las cartas y que puede ser un vehículo solamente de entendimiento. No, hacer acción política significa justamente visualizar este tipo de problemas y darle una dimensión real. Oye, ¿cuánto va a llegar los maestros? ¿Cuánto podemos nosotros negociar? ¿Cuál es nuestro punto en que no vamos a ceder ante ninguna posibilidad de inflexión? Porque el Estado tiene que mantener su rol tuitivo. Y tiene que mantener su energía, y tiene que mantener su rigor. Su autoridad. La autoridad, lo mínimo, y cuánto voy a ceder. Para eso lo han elegido. Miren el caso médico, ¿qué cosas ha cedido la ministra Patricia García? Por favor, todo lo que venían reclamando hace más de 50 días también los médicos, exactamente, la transferencia de recursos, exactamente igual. Si van a ceder, ¿por qué no lo hacen el primer día? ¿Quién visualizó políticamente eso como para poder, ¿no es cierto?, determinar? Es bien elocuente en ese sentido, o son bien elocuentes en ese sentido, las imágenes de la recepción al dirigente Ernesto Mesa, me parece, en el Cusco, no sé si la tenemos, la han recibido con flores y todo lo demás, y esa recepción tiene que ver sobre todo con la circunstancia de que ha tenido una victoria política. Obviamente. ¿No? Claro, ahí está. Claro. Exactamente. Es quien ha sometido de alguna manera ejecutivo, ¿no? Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo, ¿qué? Sí se pudo. Y este es el señor que tiene una denuncia de la Procuraduría del Ministerio del Interior, junto con otras personas, por supuesto, por presunto delito al orden público. No, y dice que el pensamiento de Ismael Guzmán es un tema de filosofía. Ustedes mismos lo han pasado acá en Canal N. El señor Mesa dice, yo no voy a discutir temas filosóficos, si es que estamos a favor o no de la violencia política. Ese es el modo de pensar del señor Mesa, que es recibido, ¿no es cierto?, en hombros ahí en el Cusco. Esa es la situación que el gobierno ha permitido que se desborde. Y estamos ante una situación, a mi juicio, muy delicada y cada vez de mayor debilidad, no solamente de un gobierno, sino probablemente del Estado. Tenemos también un mapa interesante de los porcentajes de maestros que acuden o que acatan la huelga en las distintas regiones del país. Porcentaje de profesores que acatan huelga: en Loreto 60%, Amazonas 90%, Cajamarca 90%, Tumbes 100%. O sea, no hay un solo colegio estatal abierto. No hay clases particulares. Piura 90%. A ver, un poco más abajo. Esta es la fuente de las bases regionales de los maestros, ¿no? Hay que anotar. Sí.
A ver, continuamos. Lambayeque, 60%. La Libertad, 46%. San Martín, 100%. 100%. Ancash, 90%. Pasco, 90%. Junín, 100%. Ucayali, 99%. Madre de Dios, 100%. 100%. De acatamiento de la huelga. Bueno, porque no es... Bueno, también hay Lima provincias y Sí, Lima sí, metropolitana, pero... A ver, continúo aquí. Huancavelica, 100%. Cusco. 99.9 parece una broma eso ahí. Es una broma esto. Sí, que... claro. ¿Ah? Apurímac, Sí. 90%. Ayacucho, 90%. Ica, 75%. Arequipa, 80%. Moquegua, 100%. Tacna, 20%. Bueno, eso es lo que dicen las bases 100%. regionales de los maestros. Habrá que ver, a contrastar esos datos con la realidad, porque claro, en el interés ¿Cuál político... es la base de los... Yo ya estoy confundida, Claro. la verdad. O sea, hay tantos grupos... Los SUTER, que- famosos. ¿Quiénes serán, pues, y cómo lo dirán? Perdón, y pero cómo se lo supone verán? que ayer el presidente ha estado hablando con estos representantes regionales del SUTER. Se supone. Yo me fijo solamente en Tumbes y Piura, que hoy día la ministra Martens dijo, ya se soluciona Arequipa también y Lima provincias. Yo quiero ver el lunes si realmente en estas 4 zonas, regiones, regresan los alumnos. Bueno, hoy en y la vuelven mañana a también clase. hemos hablado con el representante del SUTEP, al que nadie reconoce, y él dice que también van a empezar las clases el lunes. Sí, pero el tema no es que el gobierno solucione, como dice, de a poquitos el tema, ¿no? Porque... De a puchos. De a puchos, ¿no? No puede decir, en 3 regiones empiezan y el resto ya se verá, ¿no? Entonces, Muy bien. bueno, en fin. ¿Se tiene que ir la ministra? No lo sé. Por el momento no. Creo que es una circunstancia en la que... Pero No, más sería, adelante... sería darle Peor. Darles la yema te del vas, uso. No, ministra incapaz y la sacan, ya quiere Claro, decir que pero cuestión tiene de- que comparecer, creo yo, ante el Congreso en una próxima oportunidad, más adelante. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el tema de Venezuela y el pronunciamiento del gobierno peruano, el hecho de haber decidido que se retire a expulsar la calidad de embajador de Venezuela en el Perú. Todo eso vamos a comentarlo al regreso. Bueno, a ver, las cosas se han puesto complicadas también respecto a las relaciones Perú-Venezuela. Luego de dar por no recibida la nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la declaración de Lima, esta reunión del día martes, el gobierno peruano decidió expulsar, señor que estamos viendo ahí en pantalla, al embajador de ese país aquí en el Perú, Diego Alfredo Molero Bellavia. Le han dado 5 días para salir del país. 5 días para que se retire. El presidente Kuczynski lo dijo a través de Reuters, afirmó que Nicolás Maduro es un dictador que ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar al Congreso de Venezuela y sustituirlo. Y el presidente de Estados Unidos, ya este es el colofón del día, el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, ha advertido que no descarta la opción militar en el caso de Venezuela. Vamos a ver el pronunciamiento del gobierno peruano y luego la respuesta de Venezuela, porque ha respondido también. A esa expulsión. Así es. Dice, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno del Perú expulsa al embajador de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha dado por no recibida la nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables. Asimismo, se informa que, al haber expresado su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela, el gobierno del Perú ha decidido expulsar al embajador Diego Alfredo Molero Bellavia. Se le ha otorgado un plazo máximo de 5 días para abandonar el territorio peruano. El gobierno peruano ratifica su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en Venezuela, Lima, 11 de agosto. Eso es lo que ha dicho el gobierno peruano. Tenemos también lo que ha respondido Venezuela. El Estado venezolano. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza retiro del embajador Diego Molero de la República del Perú. ¿Le podemos dar clic ahí, por favor? Para ver, porque seguramente hay un comunicado. A ver. Y dice... el presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se ha convertido en un enemigo de la patria de Bolívar al intentar continuamente en los asuntos internos de Venezuela, pretendiendo minar las históricas relaciones bilaterales entre nuestros pueblos, además de intentar torpedear el avance de la Unión Latinoamericana desde la inequívoca vocación de sus pueblos hermanos. El embajador Diego Molero se encuentra en Venezuela a buen resguardo y mantiene su respeto y cariño por el pueblo peruano, que siempre demostró su afecto y estima en la patria de Bolívar, nuestro libertador común. El gobierno de Venezuela seguirá
profundizando las relaciones con el heroico pueblo peruano, a pesar de las arteras acciones de la élite que gobierna el Perú. La verdadera voluntad de unión latinoamericana no podrá ser intervenida por decisiones mezquinas y destempladas que violenten el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos promovidas por el imperialismo. Continúa, por favor, que el pueblo de Venezuela y del Perú, debería ser los pueblos, unidos en armas, garantizaron la independencia de nuestra América en las gloriosas batallas de Junín y de Ayacucho, bajo las espadas de los libertadores del Perú, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. La sangre derramada por los soldados venezolanos, quienes únicamente cruzaron la frontera de nuestro país hasta la Pampa de la Quinua para llevar paz y libertad ante el oprobio de los imperios coloniales de otrora, guía nuestros destinos de hermandad. En virtud de la medida adoptada por el gobierno del Perú, nos vemos en la lamentable obligación de expulsar al encargado de negocios del Perú en Venezuela, quien dispondrá de 5 días para abandonar nuestro país. También. Sí, claro. El gobierno bolivariano ratifica que la relación entre nuestros pueblos está sellada por el peso de la gesta heroica que puso fin a la dominación, bueno, repite, ¿no? Y el eterno Hugo Chávez, etcétera, etcétera. O sea, también expulsan al encargado de negocios extranjeros. Había muchos sectores en el Perú que venían pidiendo esta medida y creo que es absolutamente razonable y todos los peruanos debemos colocarnos detrás de esta decisión de Estado adoptada, no personalmente por el presidente Kuczynski, sino creo que por la comunidad democrática peruana nacional que sabe y ratifica que el gobierno en este momento de Venezuela es una dictadura y que ha dado un paso en falso con esta convocatoria trucha de una asamblea constituyente. En segundo lugar, hay que mencionar que el señor Diego Molero, más que embajador, era un activista chavista en nuestro país que tuvo la desfachatez en la ceremonia de conmemoración del aniversario de Simón Bolívar de colocar lemas favorables a la constituyente y al señor Maduro en plena Plaza Bolívar de nuestro país. Y creo que con buen criterio la entonces presidenta Luz Salgado del Parlamento Nacional dispuso su inmediato retiro, porque eso es lo que estaba haciendo el señor Molero. En tercer lugar, lo que se ha decidido de expulsar a este embajador está enmarcado en la Convención de Viena, que es lo que precisamente regula y trata las relaciones diplomáticas entre los estados y tiene, desde creo yo, el artículo 39 al 47 disposiciones muy claras sobre cómo se debe proceder cuando, por ejemplo, el Estado peruano a través de su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ha recibido insultos, agravios, de verdad, innecesarios y absolutamente inaceptables por parte del señor Nicolás Maduro y su antigua canciller, la señora Delcy Rodríguez, que ahora preside la Asamblea Constituyente. De manera que todas las situaciones están creadas y para ratificar el respaldo que el pueblo peruano tiene que darle en este sentido, no solamente a su gobierno, sino a una decisión de Estado que me parece lo más aceptable, ¿no? Además, ya tras la salida o la expulsión del embajador venezolano, lo que queda es que el gobierno formalmente pues rompa relaciones con Venezuela, ¿no? Porque eso es lo que es la consecuencia jurídica lógica que dice la Convención de Viena. Ahora, como país nos hemos demorado un poquito pues, ¿no? en expulsar al embajador, pero no, lo que sí tenemos que reconocer es que el gobierno, el presidente de la República es quien en la región ha liderado el tema contra Venezuela. Sí. Ha sido quien ha sido más enérgico, lo ha calificado como lo que es un dictador, ¿no? Ojalá pues que todos en el país tengamos claro las consecuencias de esto, de esta situación, y que todos tengamos el mismo discurso, la misma línea de pensamiento de que no se puede permitir pues que en un país vecino al nuestro, no solamente los venezolanos, sino también los peruanos que viven allá, padezcan en un régimen dictatorial. Yo sé que mis amigos de la izquierda pues lo van a justificar y van a decir pues que es una democracia debilitada, ¿no? O alguno de esos eufemismos raros que siempre utilizan para justificar a los que son afines a su pensamiento o presuntos financistas, ¿no? Pero no, la cosa, yo creo que en este caso, así como el presidente ha jalado en negociación con el tema del Ministerio de Educación, médicos y demás, creo que en relaciones internacionales el presidente le ha dado una muy buena lección a casi todos los presidentes de la región por la posición firme que ha tenido sobre el tema de Venezuela. Yo quería comentar solamente una cosa, añadiendo lo que dice Dittel, que hay gente en nuestro país, podrá ser muy respetable su posición, pero discrepo tremendamente, que trata de comparar las manifestaciones y marchas que hay en las calles de Lima en este momento
de protesta de ciertos gremios con respecto a las marchas de Venezuela. Dicen, ¿cómo PPK no mira las marchas del Perú y se ocupa de los problemas de Venezuela? Por la caricatura lo dice. Pero acá en el Perú hay democracia y esas marchas no son reprimidas con muertos, no son reprimidas con jóvenes sacrificados como el dictador, el maldito ese de Maduro, está haciendo en Venezuela. Acá podemos comentar y hablar incluso de nuestro gobierno. Allá la prensa está conculcada, allá no hay libertad de expresión, se persigue a los periodistas que tratan de informar mínimamente. Ahora se ha prohibido incluso a través de la Asamblea Constituyente que las manifestaciones se puedan producir porque van a ser consideradas traición a la patria. Lo dijo el día de ayer el señor Maduro ante la Asamblea Constituyente. Entonces esas cosas no se pueden comparar. Hay gente, hay periodistas, hay caricaturistas que se permiten hacer ese tipo de comparaciones que yo, por lo menos de mi perspectiva, rechazo y deploro. Porque no es posible comparar una democracia donde las protestas acá, reitero, no son reprimidas con muerte como hace Maduro, a diferencia de lo que pasa en Venezuela, donde la protesta justa, además de la mayoría del pueblo venezolano, tiene que ser reconocida. Mira, pero adicionalmente a lo que dice César, nuestro país, nuestra situación política no es comparable a la de Venezuela, así como tampoco es comparable pues Maduro con Kuczynski. Kuczynski tendrá todos los defectos que podamos y los problemas que pueda tener, claro, pero no es un tipo impresentable como este fulano, no democráticamente, ¿no? Entonces se mantiene democráticamente. Comparar pues un impresentable con nuestro presidente, con defectos y todo, es lamentable que lo hagan peruano. O sea, claro, eso es lo que yo quiero expresar en todo caso, con todo el derecho, porque vivimos en una sociedad democrática y yo soy de los que creo que hay que escuchar a todos. Pero que comparen a Kuczynski con Maduro por los problemas que está sufriendo el Perú en este momento de protesta popular, eso me parece inaceptable. Tramposa de defender. Tramposa, esa es la trampa maximalista de muchos. Precisamente vamos a conocer lo que declaró hoy el presidente Kuczynski acerca de Maduro a Reuters. Yo no me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Y lo ha sustituido con una llamada Asamblea Constituyente. Hay mucha gente en la cárcel, hay presos políticos. Yo no tengo por qué ocuparme de lo que pasa internamente en Venezuela, pero esto tiene grandes consecuencias en otros países. En Colombia están llegando miles de venezolanos todos los días, ¿no? Y aquí les hemos dado la puerta abierta para que puedan venir. Con la líder de la oposición, ¿cómo va a estar? La ONU funciona a través de... Bueno, es uno de sus mejores momentos, ¿no? Más lúcido, dice. Sí. No, pero es un liderazgo auténtico, sí, claro, que nace eso digo, es uno de sus mejores momentos. Construcción y una visión claro, de la inseguridad que nos puede someter, que tengamos, como bien ha dicho el presidente Kuczynski en algunas circunstancias, un gobierno dictatorial que se vaya afirmando a través de las armas también. Porque ahí está esta amenaza torpe, yo creo, de Donald Trump de decir que no descarta la posibilidad de una intervención militar. Me parece tonto porque comienza a reivindicar y a cohesionar justamente a los venezolanos. La intervención yanqui. Al intervencionismo yanqui que tanto le da forma al delirio hasta de algunos congresistas dos que han locos hablado de eso hablando, acá. ¿no es cierto?, de ese tema. Me parece absurdo, pero no existe eso. Lo que queremos es paz en la región y que tengamos una circunstancia bastante comprometida con los valores y estándares de la democracia continental. Muy bien. ¿Vamos a una pausa rapidito o seguimos con el tema de Fuerza Popular? Vamos de frente, pero ya no tenemos mucho tiempo. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Que hoy día estuvieron varios congresistas, ¿no? Claro, hubo esta audiencia en Arequipa y donde se sostuvo las posiciones a favor y en contra de la constitucionalidad. Y un temblor fuerte en de la ley antitrafugismo y se ha dejado al voto la demanda presentada con las firmas de 41 congresistas de distintas bancadas. Los que hablaron durante la audiencia sosteniendo la inconstitucionalidad de la... Es viernes, sí, claro. Fueron Alberto Quintanilla, renunciante de la bancada del Frente Amplio, y Johnny Lescano, de Acción Popular.
No sé si hay plazo para una votación así. Cuando deja el voto el Tribunal Constitucional, ¿empieza a correr un plazo perentorio o no? Sí, pero no me acuerdo, creo que son 7, 15 días, una cosa así para poder... ¿Útiles? Sí, útiles, ¿no? Los plazos judiciales siempre son útiles. Pero si, a ver, o sea, escuchar la defensa de hoy día en el Tribunal Constitucional, vamos a decir lo que es injusta, ¿no? Porque escuchar pues los argumentos del señor Quintanilla, del señor Lescano, versus la posición jurídicamente estructurada de Aníbal Quiroga, pues yo creo que qué abusivos son los del Congreso, pues, ¿no? Pues ponen a Quiroga pues a defender el tema versus los otros dos, ¿no? A ver, el tema que tanto se ha comentado es que el Congreso se ha excedido con el tema de la ley. Yo no lo digo de tránsfugas porque realmente, como dicen los fujimoristas, es un tema de consolidación de bancadas, ¿no? Entonces, el tema está si es que la norma te quita o no te quita derechos como congresista, ¿no? Y la verdad que revisando la norma, derechos como congresista no, pero sí te restringe, digámoslo así, ciertas situaciones propias del Congreso que se ejercen no de forma personal, sino de forma colectiva como bancada, ¿no? Entonces, ahí el Tribunal Constitucional va a tener que hilar muy fino cómo va a resolver, porque hay algunos desorejados que están pidiendo de que, como el Congreso, a propósito de que, por ejemplo, creo que el congresista Mulder dijo de que el Tribunal Constitucional no puede interferir en la forma de pensar del Congreso. Le están pidiendo pues que el Congreso sea en buena cuenta quien haga jurisprudencia positiva, ¿no? Es decir, que legisle a través de jurisprudencia, y eso no se puede. El Tribunal Constitucional lo máximo que va a decir es si la norma es constitucional o no. Claro. Si no es constitucional, el Congreso tendrá que ver qué hace. Si el Congreso mayoritariamente no quiere el tema, se tendrá que ver ya un tema judicial adicional, una acción de cumplimiento, ya se verá. Pero es más complicada, ¿no?, la figura, si es que el tribunal dice no es constitucional, que un grupo mayoritario... Claro, pero es que hay que ver cómo, en qué sentido va la inconstitucionalidad. Interpretaciones auténticas en su pedigrí, digamos, se case con una nueva ley que eventualmente podría ser, o norma, mejor dicho, que eventualmente podría ser reconocida como inconstitucional, ¿no? Mandato imperativo, claro, nada más. Puede ser, como se llama, que el Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional de todo o en parte, o de forma o de fondo. O sea, esa es la parte que el tribunal va a tener que decidir, y en función a eso se va a tener que hacer muchas cosas. Pero, a ver, esta no es la primera vez que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional señala la inconstitucionalidad de algo y el gobierno se zurra. El gobierno y el Congreso se zurran en lo que es el Tribunal Constitucional, porque en el 2015 y en el 2016 el Tribunal Constitucional dijo que parte de la ley de presupuesto, que justamente hablaba de derechos colectivos de los trabajadores del Estado, era inconstitucional, y el gobierno ratificó el texto inconstitucional que había declarado el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le ordenó al Congreso que legisle sobre ese tema, y vence ahora en diciembre, y creo que no hay mucho debate sobre el tema. Entonces ya te das cuenta que desde la época de Humala y este Congreso, como que mucho no le ha importado el tema de la inconstitucionalidad sobre temas que atañen a terceros. Ahora, si no le ha interesado el de terceros, vamos a ver si es que lo ejecutan para una sentencia que tenga que ver con su reglamento. Ahora, si es que declara inconstitucional y se abre el tema, y se fomenta la fragmentación de las bancadas y demás, sí, muy probablemente el fujimorismo se parte en dos, muy probablemente el Frente Amplio se parte en 8, ¿no? O en 20, ¿no? Peruanos por el Cambio, en 2 o en 3, ¿no? Yo creo que finalmente las únicas bancadas que quedarían intactas serían Acción Popular y el APRA, ¿no? Y APP no sé, pero yo creo que las únicas que quedarían intactas son estas dos, porque además pues son 5 congresistas, ¿no? Cada uno, y además vienen de partidos con una formación institucional sólida, pues, ¿no? Entonces, si la idea es de que tengamos otra vez 12, 13, 14 agrupaciones en el Congreso, bueno, que se haga, ¿no? Tenemos un tuit del congresista Miguel Torres que vamos a compartir con ustedes sobre el tema. Sí, desde temprano ha estado poniendo este tuit en donde presenta una alocución de quien estuvo candidateando en ese momento como congresista, Johnny Lescano, y más bien decía absolutamente todo lo contrario a lo que hoy ha estado defendiendo en el Tribunal Constitucional. Y el congresista le pregunta: ¿queda claro que Lescano prometió luchar contra el transfugismo? ¿O me hubiera gustado verlo siendo consecuente ante el Tribunal Constitucional? ¿Podemos escuchar el audio, por favor? Ya, a ver. Está tratando de abrir. Le estamos tratando de abrir.
Pero esto no es la primera vez que el congresista tiene esas contradicciones curiosas, ¿no? Con el caso de acá dice clarísimo. No queremos que haya tantas bancadas, que se partan. En el caso de las canastas del Congreso fue igual. A ver, vamos a... ¿No? No estaba, sí está. ¿No? Bueno, lo que él dirá, me imagino, es que esta norma no es un problema. A ver, por favor, póngalo. Por favor. Ya. Y dice, se volvió a colgar. No, ya hay que dejarlo ahí, pues, para que se escuche. Bueno, lo que vamos a decía hablarlo. yo es que él podrá argumentar quizás que esta norma específicamente... Falta audio. La forma que se tiene que resolver es obligando a que este señor se quede en la bancada, que haga pelea interna, porque se puede hacer pelea interna si hay alguna discrepancia en algún tema, pero no crear nuevos bloques parlamentarios, porque tú muy bien lo dices, se ha atomizado, se han creado otras bancadas, hay 5, 6, 7 bancadas del Congreso y no se puede. Lo más interesante que en el origen de la República fue la discusión sobre Manuel Lorenzo de Vidaurre, ¿no? El famoso Vidaurre contra Vidaurre, claro. Y creo que tenía más alto nivel que el congresista Lescano para, por lo menos, justificar sus contradicciones. Yo creo que acá... La dialéctica soy yo. La dialéctica soy yo, ¿no? Porque él, además, sí, claro. Anoche lo veía aquí en Canal N, es espeluznante la forma tan cínica en que puede él asumir estas contradicciones, pero en fin, cada quien con su tema. Yo creo que aquí falta una definición del espíritu de la ley. ¿Qué cosa es más importante, el partido, la bancada o la persona? Creo que ahí empieza un poco la discusión desde la perspectiva electoral, que no ha definido realmente qué cosa puede preservarse. Nosotros tenemos un voto preferencial que distorsiona, que enfrenta a los mismos candidatos de una misma lista parlamentaria. Tenemos una jurisdicción plurinominal. Cuando todo el mundo está diciendo, comencemos un poco a cerciorarnos de que con una elección uninominal, por lo menos a cada congresista le podemos pedir la rendición de cuentas. Y en tercer lugar, eso no significa violentar, a mi juicio, el tema tampoco de la independencia o que los parlamentarios no estén sujetos a mandato imperativo. Miren, en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, valga la redundancia, a mí me contaba gente del Perú que los propios republicanos, sabiendo que el presidente George Bush quería el TLC con el Perú, se oponían por responder a los intereses de cada jurisdicción. Es decir, no basta pues un úcase del partido ni del presidente para que todo el mundo responda al unísono. Ahí es donde funciona más bien que no existe ninguna posibilidad de que se violente imperativamente la decisión particular de cualquier. Eso no significa transfugismo, por supuesto, pero el hecho es que cuando alguien dice no me han traicionado, como el caso que se menciona siempre de Humala, ¿no? Porque la elección primero de su bancada fue con la Gran Transformación y luego viene la hoja de ruta donde cambia Humala. Bueno, a mi juicio esos parlamentarios que estaban en desacuerdo debieron renunciar. No eran elegidos por ellos, eran elegidos dentro de un grupo y dentro de una bancada. Por lo tanto, a mí me parece que el problema parte del origen de la ley, la indefinición del espíritu de la ley en cuanto a qué cosa es más importante, ¿elijo a la persona o elijo al partido? Pero César, o el partido arrastra a uno o al otro. Pero adicionalmente, los que cogen el ejemplo de Humala y dicen que, por ejemplo, en el caso de Humala, que traicionó la hoja de ruta y la gran transformación, la gran transformación, y se sintieron traicionados, ¿por qué pueden reclamar? Por Dios, ellos cuando postularon al Congreso con Humala ya sabían pues que él era lo de madre mía y todo, y les importa un rábano. Exactamente. Entonces les importa un rábano, ¿cómo se llama? Estar postulando con un procesado por violación de derechos humanos, ¿no? Y porque no cumplió la hojita, la gran transformación y más, bueno, bueno, en fin, ¿no? Entonces, así como se están quejando algunos de que esta norma es priva de derechos y demás, la lógica contraria también podría ser que los que justo están reclamando que se abra esta situación es porque desde antes ya habían previsto llegar al Congreso a través de un vehículo electoral y hacer tienda aparte. Así es. Y una vez llegado, como dicen, comida acabada, amistad deshecha, ¿no? Y cada quien abrirse por su lado, ¿no? Entonces, y si tú ves a los que han participado en esta audiencia, son justamente los que son ubicados como disidentes de los partidos, ¿no? El Frente Amplio, que llama se está volviendo pues la liguilla angosta, es más que el Frente Amplio, ¿no? Peruanos por el Cambio, y has visto más o menos quiénes se han plegado al tema, y así, ¿no? Y bueno, el señor Lescano, pues que, en fin, ¿no? El que se peleó con el señor Becerril y... Lescano y Lescano. Claro, sí, yo me quedo con su frase, puedo ser un deficiente mental, creo que dijo, pero no corrupto. Claro, eso yo no puedo aceptar que un representante de la patria diga esas cosas, pues. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Y nos despedimos de nuestro set, porque el lunes ya venimos renovados.
con Espacio Vital. Sí, salvo ya me para voy a acá. alejar para que sus fans estén Muy bien. tranquilas. No me voy a Nos volver a vemos reportar sobre el señor el lunes. Yelini. Se quedan con Nunca Primero a más. las 8.